Usaré solamente dos materiales para hacer la prótesis, que es el látex y el algodón. Voy remojando el algodón en el látex y lo sitúo en el molde de mi cara. Y voy abriendo el algodón para crear texturas interesantes, como si fuera piel quemada. Usaré estos dientes que son de otro proyecto Gore que también tengo subido aquí al canal, así que os lo voy a dejar en la cajita de descripción y en los comentarios. Ahora voy a añadir gotas de látex para que todo quede bien unido. Después de seco quedará amarillo y semiduro, y eso sí, olerá fatal, porque ya os digo yo que el látex huele horrible. Empiezo la caracterización colocando las vendas y de paso protegiendo mis cejas. Esto es importantísimo si vamos a usar látex. Ahora también voy a colocar plástico film en mi cabeza para en este caso proteger mi pelo. Y coloco las vendas también por encima de la cabeza porque así voy a ocultar un poco el brillo del plástico film. Ahora voy a colocar la prótesis que hicimos anteriormente, pero la voy a pegar con pegamento mastic. A continuación usaré de nuevo látex y algodón para crear más heridas, como si fuera una continuación de lo que es la máscara, para que no solo cubra la cara. Estos pegotes que veis aquí, aprovecharlos para hacer todavía más textura. Yo es que soy una fanática de la textura, esto ya seguro que lo sabéis. Con aquacolor marrón oscuro voy a pintar las zonas más profundas como las cuencas de los ojos y añadiré también unas sombras con ese aquacolor más espeso. Con aquacolor verde y amarillo vamos manchando a nuestro gusto. Ahora voy a añadir esta sangre coagulada de la marca Menro, que me encanta muchísimo porque es súper espesa. ¿Habéis visto esa viscosidad, esa textura? Me encanta. Lo malo de este tipo de proyectos es que los materiales que usamos quedan horriblemente sucios. Para crear sangre más fluida no me voy a complicar la vida, voy a coger un poquito de la sangre de Menro que es súper espesa y la voy a mezclar con un poco de miel. Entonces así conseguimos que sea como más viscosilla y más fluida. La aplico directamente con un pincel. Y para que todo brille aún más voy a usar este jelly transparente de la marca Crayolan, que realmente es como un gloss pero más líquido y con olor a detergente. Yo lo voy a aplicar directamente con el dedo, pero también se puede aplicar con el pincel. Y termino de mancharme un poquito más porque no era suficiente. Y voilà, así tenemos este maquillaje asqueroso terminado. Sé que a muchos de vosotros no os va a gustar este tipo de proyectos, pero a mí en ocasiones sí que me apetece crear estas cosas tan asquerosas, tan gores, tan raras, tan poco cuidadas como se podría decir, ¿no? Y sin duda alguna yo me lo paso muy bien. Bueno, ya lo veréis a continuación en las escenas cortadas. Pero eso sí, creo que este es de los más asquerosos que hice hasta el día de hoy. Y ya solo me queda deciros que disfrutéis mucho de este mes de octubre, siendo creativos, a hacer lo que os plazca, salir a disfrutar. No tengáis miedo de disfrazaros porque la vida son 2 días y hay que disfrutarla y hay que vivirla. Oiga, probando. Sí te escucho, pero muy mal. Ah, entonces no mientas. Sí que escuchas. Ya no se va de viaje. Si fuera papel albán sería una... evitaría la abducción de los aliens. Pues ya no. Vas triando ya.
A tipo va bien. Eres malo. Eso no se hace. Voy a poner una más por aquí. Yo aprendí a hacer ese tipo de vendajes. ¿Ah, sí? Sí. Resulta que estoy haciendo un vendaje que hiciste. Bueno, Bueno. era la intención. Bueno, digamos que el tuyo en función de comprimir no va a cumplir. Que por detrás está inmensamente fea. Y mi chico le da por grabar por detrás. Así mejor, ¿vale? ¿Cuánto tiempo que no te lavas los dientes? Y me los voy a poner más amarillos, fíjate. ¿Qué tal? ¿Muy asqueroso o poco asqueroso? Muy asqueroso. ¿Sí? Que la foto mete más asquerosidad, ¿eh? ¿Sabes lo bueno de este maquillaje? Que puede estar hablando y no se nota que estoy hablando. Ya te digo. ¿Pero se me entiende? Sí. Ah, bueno, pues entonces igual. Me quedo, me quedo. Mira fijamente como hacia abajo. Te voy a un cacho. Y espérate que aún no está viscoso y asqueroso. Y oye, tenía un bote por ahí que quería probar. ¿Qué es esto? Esto lo compré en un chino que pone zombie skin. Pues muy apropiado. Entonces, Piel de zombie. uy, esto yo creo que está estropeado. A ver. Esto ya... No, esta es piel de zombie, ¿no? La piel de zombie está mohosa. Ay, madre, esto está mohoso, ¿eh? Pero mira, así, así. En cuanto a textura también. En cuanto a textura, esta no, esta. Ay, madre, qué ascazo. Me voy a limpiar aquí. Bueno. Eso, que está muy limpio todavía. Sí, eso hay que mancharlo más, fíjate. Así que mis creativos, suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos y que la creatividad esté siempre de vuestra parte.